Hola, hace algunas semanas que invitamos a la aventura del saber a Pilar Jericó. Hablamos con ella sobre cómo encarar nuestra relación con los demás en el trabajo, entre otras cosas que fueron surgiendo en la conversación. Prometimos entonces que intentaríamos encontrar un hueco en su agenda para seguir conversando y lo hemos encontrado gracias a su generosidad. Gracias, Pilar. Bienvenida. Muchas gracias, Alba. Hoy vamos a hablar de tu libro No Miedo, que es un libro del que se han publicado, ¿cuántas copias? Yo que sé, muchísimas, ¿no? Sí, 150.000 o por ahí. 150.000, entre copias en español y también en inglés, ¿no? Bueno, no he contado, bueno, en 5 idiomas, se ha traducido en 5 idiomas. Bueno, perdona, ¿eh? No. No, está bien, está bien. Oye, ¿cómo se gestiona el miedo en nuestra vida? Porque el miedo es una emoción que nos embarga bastante a menudo, ¿no? Sí, el miedo es una emoción con la que nacemos y es una emoción que además es buena tenerla. Lo preocupante es no tener miedo. Lo que pasa es que lo interesante es reconocer el miedo, aceptarlo y saber vivir con él. Tu libro trata de hacer eso, pero en el ámbito de las empresas, ¿no? Sí, en el ámbito de la empresa lo que pasa es que muchos de nuestros miedos en el ámbito de la empresa también son en nuestra vida privada. Es difícil separar el miedo que tenemos en nuestra vida privada con el que tenemos en las organizaciones, ¿no? Claro, una de las cosas que recuerdo que dices en el libro es que evolutivamente hablando el miedo es anterior a la razón. Entonces, sí, claro, que pasa por un cerebro que tenemos anterior al propiamente humano, al distintivamente humano, ¿no? Sí, hay una teoría hace ya unos años de Paul MacLean que decía que teníamos un cerebro trígono, la teoría del cerebro trígono, es decir, que en el fondo tenemos 3 cerebros. El más antiguo es el reptiliano, que está justo donde termina la columna y ahí lo compartimos con los reptiles. Y es el que nos sale cuando, por ejemplo, estamos atacados de ira, ¿no? Ese es el instinto, es el instinto del ataque, ahí está, ¿no? Ese es el que se controla muy difícil, pero se puede controlar, pero ese es el primero, el primario. Segundo, lo recubre el cerebro mamífero, que lo compartimos con el resto de los mamíferos. Y ahí están las emociones básicas, fundamentalmente en una glándula que se llama la amígdala. Y ahí están las emociones básicas, alegría, tristeza, ira o miedo, por ejemplo, ahí están. Y tercer y último cerebro, el del neocórtex, la corteza cerebral, que es el que nos hace a los humanos diferente al resto de mamíferos. Que es cuando somos cool, ¿no? Como dicen los ingleses y los americanos, es cuando estamos usando ese cerebro, ¿no? Sí, cuando sobre todo hablamos, reímos, en fin, lo que nos diferencia a los humanos, se supone, ¿no? Bueno, muy bien. Oye, ¿y 4 modos de reaccionar ante el miedo? Pues mira, en la amígdala famosa que decíamos, en el segundo cerebro, es donde hay reacciones muy clásicas y muy automáticas, que se ve también en los gatos y se ve en los perros o en los mamíferos, que no seamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, las 4 reacciones son el ataque o la ira, ¿no? Oye, cuando ves por ejemplo, el gato... En el caso del gato, cuando saca las uñas. Exacto, esa es la primera reacción que nos pasa a nosotros cuando nos enfadamos, por ejemplo. Segunda reacción del gato, cuando no le gusta al perro, ¿qué hace? Corre. Huir, esa es la nuestra, cuando nos escaqueamos. Claro, mejor salir de aquí, mejor ¿no? Vaya ¿no? Embolado. Exacto, eso lo hacemos. Sí. Tercera, quedarnos con la mente en blanco, la inmovilidad. Claro. Que eso le pasa también a los otros mamíferos, que están así quietos. Eso es proceso evolutivo. Porque ¿Y de dónde nace eso? Porque no se sale, ¿no? Quiero decir, que no se sale del peligro quedándote quieto, ¿o sí? Bueno, cuando es un ataque de un animal, fíjate lo que pasa en San Fermín. La mejor manera de salir con vida, si viene un toro, ¿qué es? Quedarte quieto, claro. Quedarte quieto. Esto es una reacción automática. En la fiesta había una forma de enfrentarse a los toros que era de Don Tancredo, ¿no? Que era quedarse quieto en mitad de la plaza encima de un bidón o algo así, ¿no? Exacto, quedarte quieto. Se supone que en la época de los mamuts hacíamos lo mismo. Bueno, no hay pruebas, pero se supone que viene de esto, ¿no? Pasa que ahora si es un examen, quedarte con la mente en blanco, es una tontería, pero claro, el cerebro son 2,5 millones de años de evolución. Por lo tanto, tiene respuestas del paleolítico, no de ahora, ¿no? ¿Y la última manera de zafarse? La última es la de los animales sociales, los mamíferos sociales, son los para nosotros, o sea, para nosotros y para el resto de mamíferos, que es, bueno, ¿cómo lo diríamos? Hacer un poco la pelota, podríamos decir. Entonces, si yo no puedo con alguien que tiene poder, me hago amigo de él. Y eso es automático, eso lo podemos hacer y viene de serie, esto como los ordenadores, esto está en el cerebro. Oye, el libro se ocupa básicamente, ¿no?, de cómo gestionar el miedo en las empresas de manera que no haya tanto miedo en las empresas, porque tradicionalmente ha habido un poco de miedo, ¿no? Claro, porque es la forma más cómoda, la forma más fácil de que la gente, entre comillas, sea obediente es esto, utiliza el miedo. Hay una frase emblemática de Henry Ford, que murió en finales de los 40, que decía: mi principal problema es que cada vez que pido un par de brazos en mis fábricas, me vienen con cerebro.
No hacía falta que la gente pensara. Bajo Claro. ese método utiliza el miedo. Eso no puede ser demasiado eficaz, ¿no? Quiero decir, si utilizas también el cerebro o si das opciones al cerebro que tiene brazos, ¿no? De encajar en una actividad colectiva de una manera que él sienta que gana también, ¿no? Claro, ahora este método, que es muy antiguo, ahora es absolutamente innecesario y no sirve incluso ni en las fábricas ni en ningún lado. Lo que queremos de la gente siempre es lo mismo, el talento, lo mejor, la ilusión, la pasión. Y con miedo no hay nada, porque el cerebro es como un interruptor. Si tú le pones en formato miedo, no hay ni creatividad, ni ilusión, ni ganas. Y entonces o lo pones en un sentido o lo pones en otro. O hay hacer la pelota, o salir corriendo, o agresividad, ¿no? O lo que decías, Exacto. ¿no? O si no, está la posibilidad de dar lo mejor que nosotros podemos ser. Ser creativos, ¿no? Ser creativos, ilusionarte y la sensación de dar sentido a lo que hacemos. Eso no hace falta el miedo. Porque una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención en el libro es cuando computas el miedo en las empresas. Dices que 6 veces más eficaz es gestionar, hacer una gestión no miedo, que tú llamas, ¿no? Sí. Y 6 veces más productivo. Eso, a ver, explica cómo has calculado eso y todo. Bueno, hay diferentes estudios que Sí. vienen de Estados Unidos y nosotros aquí lo que hicimos fue analizar diferentes empresas y les preguntábamos a los trabajadores, ¿utilizan el miedo los jefes o no lo utilizan? Y luego veíamos el índice de crecimiento de dichas compañías. Entonces, hay estudios estadounidenses y estudios de aquí. Y al final la conclusión Coinciden, ¿no? es muy parecida, exacto. Jefes que utilizan el miedo tendrán, entre comillas, obediencia a niveles de rendimiento bajos. Pero si lo que quieres es cambio, ilusión, talento, el miedo es una gran parálisis. Claro, y el mercado, además, tal y como están las cosas, ¿no? Necesita más creatividad que, ¿no? Claro, No sé, necesita me da la creatividad, necesita emprendedores, necesita ilusión. Y ahora es complicado porque fíjate que ahora con la crisis lo que ha hecho ha sido acentuar un espíritu del miedo. Pero claro, el miedo no es malo, hay dos tipos de miedo. Hay un miedo sano, que es la prudencia, y hay un miedo que no es tan sano, que es el tóxico. Fíjate que en la época de bonanza económica lo que nos faltó fue prudencia. Claro, Y ahora haber tenido un poco de miedo, ¿no? Y no Claro. haberse embarcado en... Claro, haber sido un poco más prudente en la toma de decisiones. Y ahora es justo lo contrario. Claro. Oye, Pilar, ¿y cómo sabemos que un miedo es tóxico o no? ¿Cuándo sabemos que está bien, que estamos siendo prudentes? Sí. Mira, si en el mundo de la organización de la empresa, cuando yo utilizo el miedo a propósito, a través de amenazas, de no comunicar, de silencios, de esos malentendidos, eso siempre es tóxico. Y a nivel personal, cuando me lo llevo a la cama, es decir, a la almohada, cuando no puedo dormir, cuando estoy dándole vueltas demasiado, eso es miedo tóxico. La prudencia te aparece, tomas la decisión y ya está. Pero el miedo tóxico te acompaña mucho. Y hay un tipo de miedo tóxico muy complicado ahora, que es el estrés. El estrés es un tipo de miedo también, por ejemplo, ¿no? El estrés, que digamos que es uno de los problemas que hay en muchas empresas, ¿no? Sí, de hecho se calcula que más del 50%, el 56% de hecho se dice que sufre de estrés a nivel mundial. Estamos hablando de la enfermedad del futuro y es producida por el miedo. Y el estrés es muy fácil, es la diferencia entre lo que yo puedo hacer por mis recursos, mis posibilidades y lo que mi mente me dice que debería hacer. Entre la diferencia entre lo que yo querría hacer y lo que realmente puedo, ahí se genera el estrés. ¿Y cómo lo dominamos? ¿Cómo lo superamos? Bueno, lo primero es aceptar que llegamos hasta donde llegamos. Sí, aceptar nuestras propias limitaciones, ¿no? Y aceptar nuestra fragilidad, aceptarnos a nosotros mismos. Y segundo, también es gestionar las ilusiones que tenemos con respecto hacia dónde queremos ir. Y hay más técnicas, utilizar el cuerpo, la respiración, darnos espacio para nosotros mismos, para cuidarnos. Eso también nos ayuda a gestionar nuestro estrés en nuestra vida privada. Y luego, dentro de una empresa, por ejemplo, cuando tenemos una cierta responsabilidad y vemos personas con estrés, ¿qué debemos hacer con ellas? Bueno, lo primero es ayudarles. Por ejemplo, si alguien ves que tiene estrés, siéntate con la persona, háblale, escucha, define un plan de acción, qué es lo que podemos hacer y quita acciones o quita tareas que tenga que a lo mejor pues, le agobian a esa persona y no son innecesarias para la empresa, ¿no? Yo creo que hay muchas tareas que se hacen en el mundo de las empresas, habría que revisarlas, la verdad. Sí. A veces son innecesarias y generan un estrés que las personas lo están sufriendo, ¿no? Y tenía aquí puestos 5 clases principales de miedo en el mundo laboral. Bueno, pues mira, es muy fácil. ¿A qué tenemos miedo? A aquello que queremos. Eso lo decía la mitología. La mitología dice que el miedo nace del amor y de la guerra, de Venus y Marte. Sí. Venus porque es aquello que queremos y no queremos perder. Y Marte, ya lo hemos dicho, la guerra, el ataque, ¿no? Entonces buscamos qué es lo que nos motiva y sabremos cuál es nuestro miedo. ¿Qué nos motiva? 3 cosas en el mundo laboral. Logro, hacer cosas, resultados, etcétera.
afiliación, es decir, que me quiera la gente. Claro, reconocimiento, en cierto modo, ¿no? Exacto, pero de una forma muy afectiva. Y la tercera, poder o influencia. Esos tres tienen sus tres miedos. Las personas que buscan el logro, ¿a qué tendrán miedo? A fracasar. Las personas que quieran ser afiliativas, ¿a qué tendrán miedo? Al rechazo. Las personas que busquen poder, ¿a qué tendrán miedo? A no tenerlo. Y unimos dos miedos más, que son no llegar a fin de mes y miedo al cambio. Y están los 5 grandes miedos de la empresa, que por cierto en España el nuestro culturalmente es el afiliativo, el rechazo. El rechazo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Pilar, la pregunta del millón, que es muy difícil, ¿no? Bueno, lo primero es aceptar el miedo, mirarlo, acogerlo sí, y... Lo decías antes, sí. Eso es importante. Segundo, imaginarte y soñar qué harías tú sin miedo, ¿de acuerdo? Tercero, definir un plan de acción que yo puedo hacer. Cuarto, jugar y disfrutar. Cuando disfrutamos no hay miedo. Si vemos una película de terror con amigos y nos reímos, no hay miedo. O sea, encuentra la parte del disfrute. Un hablar en público, disfruta. Apóyate en personas, que sería el quinto. Apóyate en personas, rodéate de personas que te quieran y que tú quieras, que te van a dar fuerza. Y luego hay otros más, sobre todo uno importantísimo, la confianza en ti mismo. Somos muy duros con nosotros mismos. Nos equivocamos y nos machacamos y sufrimos. Pero en cambio, si repasamos la cantidad de cosas maravillosas que hemos podido hacer, tendremos errores, pero también tenemos cosas buenas. Esa confianza, cuanto más confiemos, más energía tendremos para afrontar nuestro miedo. Genial, Pilar, de verdad, muchísimas gracias. Esperamos encontrar otra excusa para que vuelvas a la aventura del saber. Me encantará, muchísimas gracias, Salva, de veras. Recuerden, el libro es No Miedo, está publicado en Alienta Editorial, se lo recomendamos vivamente. Y ahora ya